Muy buenas, la Fórmula 1 se va a México este fin de semana y desde aquí, de este canal, vamos a analizar las características del circuito, como la recta de más de 1 kilómetro de longitud, las 3 zonas de DRS que tiene donde hay muchos adelantamientos y, digamos, la mayor peculiaridad, que es un circuito que está a más de 2000 metros de altitud, por lo tanto, aunque no sea un circuito de alta carga aerodinámica de por sí, debido a la densidad del aire, que es un 25% menor, los equipos tienen que contrarrestar y montar alas o alerones de alta carga aerodinámica. Aparte de qué vamos a hablar, pues de estrategia, vamos a analizar el circuito por sectores y una cosa más, vamos a preguntarle a la IA quién crees que va a ser el equipo más fuerte en este circuito, porque esta semana he escuchado de que McLaren no va a estar, Red Bull va a ser mucho más fuerte, aunque bueno, si nos fijamos, otros años, Ferrari el año pasado dominó. Sí que es cierto que es un circuito que le viene mejor a Red Bull, pero bueno, vamos a ver qué nos dice la IA. Voy a dar también mi opinión respecto a cómo están los equipos ahora mismo y dependiendo de las características del circuito, quién creo que va a estar mejor y peor. Y ya sabes, si te gusta ese tipo de contenido, si te gusta la Fórmula 1, yo que tú me quedaba porque vamos a hablar de cosas muy interesantes y sobre todo no te olvides suscribirte porque sabes que es muy importante para este canal, va a ayudar mucho a hacer mejor contenido, así que ya sabes, vamos con el Gran Premio de México. Bueno, pues vamos a empezar con analizando el circuito por sectores. Este primer sector sí que es cierto que para mí me recuerda mucho al de Monza, ¿no? Tienes una recta muy larga, tienes luego curva derecha y curva izquierda, que sería como una especie de chicane. Aunque, bueno, este circuito tiene una triple chicane, en Monza tenemos una doble chicane, pero sí que es cierto que recta muy larga, frenas, haces la triple chicane y a fondo hasta el primer sector. Muy parecido a Monza, para mí. Dos zonas de DRS, como vemos. Aquí normalmente, como hay una zona de tensión solo para estas dos zonas, normalmente lo que hacen los pilotos es se preparan el adelantamiento aquí y adelantan antes de la 4. Esto es lo que normalmente se ve. Aunque sí que es cierto que algún año hemos visto ataques en la curva 1. Pero bueno, por lo general se debería de atacar en la curva 4, que es donde más adelantamientos se ven. La 4, la 5. El año pasado, la batalla que hubo entre Sainz adelantó a Verstappen, también hubo un choque entre Verstappen y Norris. Bueno, medio choque, le sacó fuera de la pista, Norris se quejó y demás. Pero sí, estas curvas son bastante interesantes. Entramos en el segundo sector, como he dicho, en la 4, 5 y la 6. Venimos a 7, 8, 9, que son enlazadas muy rápidas. Aquí es donde sí que beneficia tener esa alta carga aerodinámica. Zona de tensión para la siguiente zona de RS, una chicane que es rápida, aunque un poquito más lenta que las anteriores. Y aquí ya sales con mucha velocidad hacia la 12, tienes DRS muy pequeño la zona de DRS, pero sí que a veces hemos visto adelantamientos aquí en la 12. Aquí no hay nada de grava y muchas veces sí que vemos batallas donde un piloto pues saca al otro de fuera de pista y demás. Así que bueno. Y por último, 13, 14, 15 es una zona muy lenta, la zona del estadio, muy bonita. Es una de las partes de un circuito que más me gustan de todo el calendario de la Fórmula 1. La 13, 14 y 15 en la zona del estadio. Y aquí sí que es cierto que muy raro que se vean adelantamientos porque los coches van muy lentos, se necesita mucha tracción, mucha tracción. Y sales de aquí la 16 ya prácticamente a fondo, la 17, para enfocar la recta de meta otra vez y, como decíamos, atacar en la 1 o prepararte el adelantamiento para atacar en la 4. Pues ese es el circuito. Es un circuito que es, creo que 4,3 kilómetros, no es muy largo, pero sí que es cierto que da lugar a muchas batallas y combina un poco de todo, ¿no? No hay muchas curvas rápidas, digamos solamente las 7, 8 y 9, pero hay mucha recta, ¿no? Por lo tanto, por eso decíamos que
Por lo general no debería ser un circuito de alta carga aerodinámica porque tienes una recta de más de 1 kilómetro, tienes luego otra recta también bastante larga aquí, tienes otra zona de DRS también que bueno, y quitando esta zona lenta y esta zona lenta no es un circuito de alta carga aerodinámica. Entonces en ese sentido, como decíamos, es todo ocasionado por la altitud del circuito y la densidad del aire. Bueno, y ahora analizando el circuito por características, podemos decir que es prácticamente longitudinal. Es un circuito en el que otra vez las ruedas traseras son las que más desgastan, aunque sí que es cierto que también hay parte de gradación en las ruedas delanteras, pero nada, solo un poco en el segundo sector, digamos. El resto es bastante tracción y bastante velocidad. Asfalto. Muy bajo el grip y la abrasión. Luego, otra vez evolución de pista. Llevamos ya varios circuitos: Bakú, Singapur, Austin y ahora este también. México tiene mucha evolución de pista. Y bueno, ya lo vimos en la Q1, como de la Q1 de la sprint del pasado Gran Premio de Austin, cómo los pilotos arriesgaron, los equipos, para salir los últimos, para tener esa mejora de evolución de pista. Así que es algo que puede ser que veamos otra vez en este circuito, ya que de sesión a sesión en la quali va a haber mucha mejora de pista, incluso en carrera de principio a final. Los neumáticos no se degradan mucho por estrés, simplemente térmicos. Como he dicho, no hay muchas fuerzas laterales. Luego, principalmente degradación térmica. Es un circuito también en el que la temperatura es alta, la temperatura de asfalto es alta y por eso habrá más degradación térmica que por estrés. Frenada media, solamente hay 2 frenadas grandes, la curva 1 y la 4, donde se llega a más velocidad. Sobre todo la 1, se pueden coger 340, 350 más o menos, y se frena a segunda velocidad muy lento en esa primera curva. Curvas laterales o fuerzas laterales muy bajas, como hemos dicho, solamente en el segundo sector, esas pequeñas enlazadas. Y alta carga aerodinámica, otra vez, decimos, no por la composición del circuito, sino por dónde está situado el circuito y la densidad de aire. Bueno, vamos a hablar de neumáticos. He puesto otra vez la imagen del pasado año, como hice en el vídeo anterior con el Gran Premio de Austin, porque otra vez tenemos salto de neumático. El año pasado, como veíamos, tenemos un C3, C4, C5 el año pasado. Este año un C2, C4 y C5. Un neumático más duro. Pirelli espera más degradación térmica de lo normal, de la que pudo haber el año pasado. Y vuelve a traer un neumático más duro. ¿Que va a convertir la carrera en más emocionante? No del todo, digamos, depende. En Austin pensábamos que íbamos a ir a 2 paradas, pensábamos que ese neumático duro iba a hacer que hubiera diferentes equipos con diferentes estrategias, pero al final, como el medio aguantó tanto, estiraron todo lo que pudieron hasta la vuelta incluso 33 que paró Verstappen, y después fueron al medio y aguantaron sin problema. Y al hacer todos lo mismo, al final no hay mucha... Porque el neumático blando es una cosa que quiero aclarar. Hay gente que se confunde y es que dicen no hubo degradación porque usaron mucho tiempo el blando. Sí hubo degradación porque el tiempo por vuelta no era tan bueno como ha sido otros años. La única diferencia es que al hacer todos la misma estrategia, todos los equipos o casi todos, al final no hay esa competitividad como se podría haber si, por ejemplo, Verstappen hubiera decidido poner el duro en la pasada carrera y Norris el blando. O si Leclerc pone el duro o empieza con el blando y luego pone el duro, o empieza con el medio y pone luego otro neumático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que crea la competitividad es lo que otros hagan, no tanto lo que pase en la degradación del circuito, ¿no? Entonces, en ese sentido, en estrategia, otra vez, lo que dije la pasada semana, lo lógico es una parada medio a duro, o duro medio, como por ejemplo el año pasado hizo Colapinto, con Bottas, Joe, Lawson. Duro medio o medio duro. Ahora, otra vez salto de neumático, no sabemos si el C4 durará tanto como pudo durar en Austin, porque en Austin teníamos un C3, que es un poquito más duro que el C4,
ahora tenemos un C4. Quizá ese C4 no dure tanto como pudo durar en Austin. Aunque bueno, si vemos el año pasado, por ejemplo, los McLaren, que son el equipo que más gestiona mejor los neumáticos, o Piastri, por ejemplo, vemos cómo aguantó 38 vueltas con el medio y luego puso el duro. Luego más de la mitad de la carrera aguantó con el medio. ¿Eso quiere decir que si ponen el medio y aguantan 40 vueltas, por ejemplo, van a poner luego el blando y a tirar? ¿Sí o no? Como decíamos, si todos lo hacen, bien. Si hay varios equipos que sí y varios que no, habrá lucha, habrá gente que comete un error o no. El año pasado Ferrari estuvo muy bien. Sainz primero, Leclerc tercero. Este año Ferrari no ha estado tan bien. El otro día en Austin sí hizo una buena carrera Leclerc, pero me sorprendería mucho que lucharan por la victoria. Otra vez van a estar, creo, luchando por el podio. Depende de lo que hagan los McLaren. Equipo favorito. Bueno, vamos a analizar lo que preguntamos a la IA primero. Y ahora después nos metemos con mi opinión sobre quién creo que va a ser mejor este fin de semana. Y bueno, algo novedoso que quiero hacer, que he querido hacer en este Gran Premio y que he puesto ahí es preguntarle a la IA qué coche va a ser más rápido en México. Y estos son los resultados. Ahora, bueno, voy a ir analizando uno a uno y voy a ir dando mi opinión, ¿vale? Porque estos días en las redes sociales he visto que el Red Bull va a ser muy rápido este Gran Premio, que va a ser mucho mejor, que el McLaren no va a estar, etcétera, etcétera. Y yo estoy un poco en desacuerdo con eso. Entonces, bueno, McLaren, el coche más rápido. En mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que toda la temporada lo ha sido. El único Gran Premio en el que hemos visto que el Red Bull era mejor ha sido en Monza, ¿vale? ¿Por qué? Porque le ha sacado al segundo piloto 20 segundos Verstappen, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí, el coche es rápido y aparte tienes el beneficio de ir primero con el aire limpio. Otros circuitos donde Verstappen ha quedado por delante de Norris o de un McLaren por 5, 6, 7 segundos, no, el coche no es mucho más rápido. Lo que pasa es que tú tienes el beneficio de haber salido primero, haber mantenido la posición y en aire limpio tú puedes ampliar esa distancia de 6-7 segundos, ¿vale? Es un poco más fácil, digamos. Entonces, McLaren creo que va a ser el coche más rápido, sí. Ahora, Ferrari. Por ritmo, podría ser. En Austin, cuando... Es cierto que en la sprint se equivocaron, pero en carrera Leclerc hubo momentos en los que estuvo a ritmo de Verstappen, ¿vale? Es cierto que iban con diferentes neumáticos y es difícil calcular, pero tenía muy buen ritmo el Ferrari, ¿vale? El año pasado aquí Sainz ganó y adelantó en pista a Verstappen en la vuelta 8, creo, y o sea que tuvo muy buen ritmo el Ferrari. Luego, por ritmo el Ferrari podría tener mejor ritmo que el Red Bull. Podría ser. Como coche sí. Otra cosa es que Verstappen no, digamos, sea un poco más rápido que los Ferrari o incluso que los McLaren. Pero por coche sí que podría ser. No lo sé si una décima más rápido que el Red Bull o tan cerca del McLaren, no lo sé. Pero sí que no va tan mal la IA en este sentido, ¿vale? Red Bull, tercer coche más rápido. Sí. Si contamos lo que Verstappen puede sacar de este coche, sí. Si incluso analizamos lo que Verstappen ha hecho en varios Gran Premios, te diría que pondríamos a Red Bull primero empatado con McLaren, ¿no? Por lo que ha hecho Verstappen en varios Gran Premios. En quali, sobre todo. Pero por ritmo puro de coche, sí que Red Bull podría ser el tercer coche. Mercedes cuarto, sí encaja. Williams también. Y aquí es donde viene un poco más la duda, ¿vale? Racing Bulls y Alpine. Me cuesta creer que Alpine tenga más ritmo que Aston Martin o que Haas o que Sauber, ¿vale? Que Sauber, bueno, Hülkenberg también ha hecho muy buenas clasificaciones en estos últimos durante toda la temporada en general. Yo creo que ha hecho buenas clasificaciones. Entonces, lo que pasa que, claro, una cosa es lo que hace un piloto y dónde está el equipo, ¿no? El coche como tal. Es como, por ejemplo, Aston Martin, la pasada carrera sí que podría ser el séptimo, octavo equipo y Alonso te hizo un puesto 6 en la quali de la sprint, ¿vale? Entonces, como coche, Aston Martin sí
sí está el octavo, yo creo que sí. Alpine mejor que el Aston Martin me cuesta creer. Yo intercambiaría quizás el Sauber por el Haas, Sauber como noveno, digamos. El Alpine lo pondría el último coche y a Haas quizá lo pondría donde Alpine. Eso es lo que yo pienso. Pero porque también vamos a pensar una cosa, y es que los circuitos en los que Ferrari está bien, Haas suele estar bien. La pasada carrera Ferrari estuvo bien y puedes decir Haas no estuvo tan bien, ¿no? Mira Ocon. Bueno, pero Berman estuvo ahí, estuvo ahí arriba, ¿no? Entonces yo creo que Haas sí que puede estar un poco más arriba del noveno, porque ya te digo, los circuitos en los que Ferrari suelen estar bien, Haas también. Sauber, quizá la mayor incógnita sea Alpine y Sauber, ¿no? Como equipo. Esa sería la mayor incógnita. Y luego Aston Martin, pues igual, depende del piloto, ¿no? Yo creo que Alonso va a hacer mejor que 15 o 16, que es donde lo colocan ahí. Yo creo que Alonso va a hacer mejor. No sé si se meterá en Q3 en este circuito, porque yo creo que es uno de los peores que le vienen. Quizá no se meta en Q3, aunque lleva metiéndose varios circuitos en Q3. Quizá este sea el primero en el que ya no se meta en Q3. Pero si no se mete en Q3 estará 11-12 como mucho, en mi opinión. Así que, bueno, este es el análisis para mí del Gran Premio de México. Un circuito en el que tiene una gran recta, tiene una gran alta carga aerodinámica debido a las condiciones en las que el circuito está situado, etc. Y mucha incógnita. Yo creo que es un circuito de mucha incógnita porque sobre el papel, digamos, no debería ser muy diferente a lo que hemos visto en los otros circuitos en cuanto a ritmo de coches, pero nunca se sabe, pueden sorprender. Vamos a ver la configuración, los equipos montan, vamos a ver también los setups que tengan y vamos a ver qué es capaz de hacer pilotos como Hülkenberg, como Verstappen, como Alonso en quali y luego les puede dar una oportunidad en carrera. Vamos a ver también el Mercedes porque sí que puede ser que sea el cuarto equipo, aunque bueno, si alguno de los Ferrari cae o por ejemplo Tsunoda puede caer por debajo de los Williams o del Mercedes, y vamos a ver Russell si se mete un poquito más en la pelea. Así que ya está, esto es todo por hoy en este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre lo que creéis que va a ser el Gran Premio de México y con muchas ganas de que empiece mañana los libres y veremos a ver si la IA está muy lejos de las predicciones, veremos si mis predicciones están muy lejos de lo que pasa en la realidad. Y vamos a ver si disfrutamos de un gran fin de semana y un gran premio. Así que ya sabéis, suscribiros porque pronto habrá otro vídeo muy interesante de Fórmula 1 o de coches. Un saludo.